¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto estar con mis compañeros Rafael García Villegas, Guamacín Rodríguez. También hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, mi querido Gueman, amigos del auditorio, arrancamos esta semana con una lamentable noticia, una pérdida que enluta no solo el séptimo arte nacional, sino en general al cine del mundo. Así es, se trata de Jaime Humberto Hermosillo. Hoy muy temprano nos enteramos de su fallecimiento y bueno, por ese motivo nuestro mural tiene algunas de las películas referentes al trabajo de Jaime Humberto Hermosillo y por supuesto imágenes de él. Ahí lo tenemos sosteniendo Mayagüel de Plata, que le fue concedido en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2015. Así pues, para iniciar este programa, los invitamos a recordar quién es, porque sigue siendo, por supuesto, en esta memoria fílmica universal, Jaime Humberto Hermosillo. La pasión por filmar de Jaime Humberto Hermosillo no conoció límites. Es y será pieza fundamental de la cinematografía nacional. El cineasta nacido en Aguascalientes el 22 de enero de 1942 fue un revolucionario que buscó caminos alternativos fuera de la industria tradicional para filmar las 40 películas que deja como legado. La última fue Un buen sabor de boca, que realizó utilizando una cámara GoPro. Su quehacer artístico siempre fue rebelde y libre, tachado de inmoral y subversivo, pues mostraba lo que nadie se atrevía a retratar en pantalla. Más de una vez, su cine fue censurado, pero el caso más sonado fue Las apariencias engañan, una película de 1983, protagonizada por una de las actrices mexicanas más cotizadas del momento, Isela Vega, quien participó en la película, aunque no tenían presupuesto ni para pagarle a una maquillista. En su momento, Margarita López Portillo, quien está al frente de RTC, declaró que mientras ella estuviera en el poder, esa película no se exhibiría. Su cine independiente enfrentó todo tipo de tropiezos, incluso para competir en los premios Ariel. A pesar de su extensa filmografía, solo obtuvo 14 nominaciones a los premios que otorgan los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y la razón era muy sencilla: sus trabajadores no estaban afiliados al sindicato, así que ni siquiera pudo inscribir muchas de sus películas. Aún así obtuvo 6 premios Ariel, los primeros 2 en el año 1977 por La pasión según Berenice, un filme en el que deja claro los temas que en años venideros desarrollaría: el retrato de la clase media, la doble moral mexicana y la sexualidad vista como un tabú. Es justo con esta película que Canal 22 inicia un ciclo este lunes para rendirle homenaje a Jaime Humberto Hermosillo. La película, protagonizada por Pedro Armendáriz y Marta Navarro, se transmitirá hoy en punto de las 22:30 horas. El martes a la misma hora se emitirá Naufragio. Por este largometraje, en el año 1988, el cineasta ganó 2 Arieles más, a Mejor Director y Mejor Guión Cinematográfico. El miércoles 15 de enero, a las 22:30 horas, Canal 22 mostrará Matiné. Manuel Ojeda y Héctor Bonilla son los protagonistas. El viernes 17, en el mismo horario, se transmitirá María de mi corazón, protagonizada por María Rojo. La muerte de Jaime Humberto Hermosillo es una ausencia insustituible en el ámbito de la cinematografía. Ahora ocupa un lugar privilegiado en la historia de la cultura de nuestro país. Noticias 22, Julio López. Bueno, y una de las actrices que trabajó mucho con Jaime Humberto Hermosillo fue María Rojo. María Rojo se encuentra en este momento en comunicación telefónica. Está ella en el puerto de Acapulco. María, muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches. Pues ya oí lo que dijiste, ¿verdad? Y bueno, con Hermosillo se queda uno siempre corto, porque qué barbaridad, fue el salvador de cuando vino los problemas del cine independiente. Fue casi el primero que hizo el plano secuencia inolvidable. Pues solo María de mi corazón tiene un plano secuencia en esa época de 17 horas. Yo, bueno, aparte de que fue un tiempo un amigo, el cual no, en cuanto me levantaba era lo primero que le hablaba, soy un admirador. Yo llegué a su cine después que hizo La pasión Berenice, y hizo una maravilla que se llama El cumpleaños del perro, con Héctor Bonilla y Diana Bracho. Yes. Y yo te puedo decir que de ahí fue mi fiesta del cine, es Jaime Humberto,
de mi carrera, de mis tantos Arieles que he recibido, de todo, te puedo decir que Jaime Humberto tendría el 90% de mi carrera. Y aparte, una amistad, una inolvidable, que voy a recordar hasta el día de mi muerte. ¿Para qué te digo más? María, el cine de Jaime Humberto es un referente para el desarrollo del cine mexicano, para el uso de nuevas tecnologías, para crear... Lo que hizo con La Tarea, tú nombraste, realmente hasta lo Fantástico, sí. convocaste en Aguascalientes por La Tarea y La Tarea Prohibida, Así pero lo es. quiso filmar en 5 días con una una cámara puesta en el piso desde donde decía su patita veía lo que estaba pasando sin un movimiento. Hace una película que es un tour de force y que si la hubiera hecho Woody Allen en otro país, el mundo se hubiera conmovido, que fue La Tarea. Es una idea tan maravillosa y una película que nos dio en el mundo sobre todo muchísimos elogios. Y quiero decirte que Jaime Humberto tiene doña Erlinda y su hija y su hijo, que es doña Erlinda, es la mamá del Toro. Del Toro, pues yo creo que la primera influencia cinematográfica que tiene es Jaime, que se hizo en Guadalajara, y la película está en Nueva York, está en el Museo de Arte de Nueva York. Yo creo que Jaime Humberto le debemos mucho. María. Alguien me decía en la mañana que Jaime Humberto era lo íbamos a extrañar mucho en México, y tú lo dijiste muy bien, ¿no? Jaime Humberto era muy modesto, pero le hicieron en todo el mundo homenajes. Jaime Humberto fue de los primeros que, como tú dices, criticó a la clase media, cuando en México era otro el discurso que había de excelentes directores, un discurso social, cuando viene este cine y él desentraña no solo la sexualidad de la clase media, en películas maravillosas se hace otras referencias, verdaderamente metiéndose en la vida de la clase media, como yo creo que desde una familia de tantas, ¿verdad? Nadie se metía pulgar ahí. Y es para mí un cineasta, un director maravilloso, un hombre único, un ser único y especial. Yo sí estoy tremendamente conmovida por mi amigo, y siento que no en México, en todo el mundo, como ya lo dijiste, es una pérdida irreparable. María, Jaime Humberto Hermosillo trabajó en 35 milímetros, en 16 milímetros, con cámaras de video, con celulares, con cámara María GoPro. De mi corazón, se hace el Gabo, hace la película, pero la escribe con Jaime Humberto Hermosillo. Lo que le confió el Gabo es: vamos a hacerla juntos. Y la manera en que él aterrizó el realismo mágico de Gabo, es solo alguien tan grande como Jaime Humberto Hermosillo, y le hicimos en 16 milímetros porque, para variar, no había dinero. Y luego, ¿qué crees? Aquí en México no se pasó, tuvimos miles de problemas, hasta ahora que la Cineteca Nacional la remasterizó y acaba de estar en la Cineteca en mucho tiempo, porque me hicieron un homenaje, y pues en mi homenaje, pues yo creo que el 90%, quitando Danzón y quitando otras películas, es Jaime Humberto Hermosillo. Y la presencia, perdón María, y la presencia del teatro en la obra de Jaime Humberto, porque él admiraba lo mismo a John Ford que a Eugene O'Neill, importante dramaturgo, director de teatro. El último libro que me recomendó es el del Señor del Hielo, de O'Neill. Teníamos una amistad que se interrumpió mucho tiempo, y luego volvimos a tenerla, y luego al final, hace como un año, pues se fue a vivir a Guadalajara, ¿verdad? A Zapopan, y también se interrumpió, pero en mi vida, yo creo que de mi carrera y de mi vida, es mucho, yo soy mucho lo de Jaime Humberto, la libertad, el aventarme con él a cosas tan fuertes como La Tarea Prohibida, Intimidades en un cuarto de baño,
Yo creo que, y las que tiene unas películas sin estrenar, y sí, yo creo que la sensibilidad de Alejandro Pelayo, que de verdad yo sé que como es, hará que se le haga el gran homenaje y hará que todas esas películas se pasen, porque sí, no hacemos cine de repente que triunfa en todos lados, así por generación espontánea, ¿no? Ahí está Jaime, ahí está Felipe, ahí está Pons, ahí está María, ahí están todas las gentes que sin ellas no creo que existiera este momento tan extraordinario que está viviendo el cine. Pero lo que hace del Toro, y sí, fue el maestro de maestros como Luis Felipe, como que afortunadamente está con nosotros. Y yo creo que nos hemos quedado cortos al hablar de Jaime Humberto, porque yo creo que mañana los periódicos de todo el mundo lo estarán diciendo. Muchas gracias por este testimonio, María. Gracias por tomar la llamada y compartirnos estas palabras. Gracias por darme la oportunidad de decirle a la gente que por lo menos un 70% de mi carrera es gracias a Jaime Humberto Hermosillo. Así es, María, y lo tenemos en cuenta. Muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta pronto. Y bueno, para hablar aquí de Jaime Humberto Hermosillo nos acompaña también un buen amigo, una persona muy cercana también a Noticias 22, José Antonio Valdés Peña, crítico, conocedor del cine y del cine mexicano. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Pues un gusto también. Te juro que hoy no quería venir por este motivo. Pero bueno, mira, te cuento que todo lo que acaba de decir María es muy cierto. Jaime Humberto Hermosillo, pensándolo como un cineasta dentro del contexto del cine mexicano, podemos encontrar buena parte de lo que ha sido el cine contemporáneo, es decir, te arrancas en un cine independiente como fue los nuestros, entras a la industria como fue La verdadera vocación de Magdalena y toda esta gran etapa del cine estatal. Cuando ya no hay la oportunidad de seguir filmando en ese esquema, te vas al cine independiente, regresas al cine industrial, encuentras el formato digital, haces maravillas desde la mini DV hasta el celular con el cual acabó filmando Jaime en su casa, y te encuentras el desarrollo tecnológico del cine mexicano y te encuentras a un cineasta que yo creo que la gran enseñanza, Huamancin, no es como en Hitchcock que encuentras alumnos e imitadores, sino más bien va en el tono muy cercano a Luis Buñuel. El cine de Jaime no es un cine de forma, es un cine de ideas. Y de una idea que en México cuesta mucho asimilar, que es la libertad. Todos los personajes de Jaime Humberto, como el propio Jaime Humberto lo era, estaban enamorados de la libertad de tal forma que se volvían transgresores. Entonces, siempre la obra de Jaime buscaba, él decía que de repente era el Jaime luminoso de las comedias y luego el Jaime oscuro de las tragedias. En este ir y venir de la luz a la oscuridad, Jaime Humberto Hermosillo era un personaje que propone una nueva sociedad mexicana, una nueva forma de entender lo que somos, lo que sentimos, lo que hacemos, con quién nos acostamos, qué pensamos, qué vemos. Entonces, si a esto le añades toda esta carga cinéfila que mencionabas, digo, John Ford, Howard Hawks, Hitchcock, que eran sus grandes amores, tienes un cineasta de una complejidad y de algo muy completo, Huamancin, que bueno, por eso forma parte de esos 5 magníficos de los 70, ¿no? Paul Leduc, Jorge Fons, Arturo Ripstein, desde luego el maestro Casals y ahora Jaime Humberto, ¿no? Además de ser cercano a ustedes, que siempre han sido y hemos tenido una amistad de tantos años, pues me tocó ser muy cercano a Jaime. Me tocó en un momento dado estar en su casa, tomar cursos con él, que te invitara a ver a alguien El octavo pasajero y al final platicar de ella, y siempre con una modestia y una sabiduría, y me tocó que me dirigiera, Huamancin. Salgo en 2 películas de las digitales, nunca pegó un grito, siempre cumplía a todo el mundo sus órdenes, su set estaba perfectamente ordenado, y como tú lo veías tú que tantas veces lo entrevistaste, que lo pudiste tener cerca, así era Jaime Humberto en todos lados, era un hombre de una sola pieza, gran amigo, gran cinéfilo, y sí, pues María lo dice, yo lo remarco, se nos va un gran narrador de historias. Y esos ya no hay muchos, Huamancin. A mí hay algo que me llama muchísimo la atención.
Hace algunos años tuvimos aquí una entrevista con Amos Oz que hizo nuestro querido Pepe Gordon Claro. a finales del siglo pasado. Y Amos Oz, entre todas las cosas que le dijo, hay una cosa que no puedo olvidar. Él decía, si yo pudiera escoger entre ser el primer hombre en Marte o ser una mosca invisible que se meta a la casa de mi vecino, escogería ser la mosca invisible en la casa de mi vecino. Claro. Y lo decía con cierta malicia y cierta profundidad en su mirada, que es la que uno puede sentir. No es incisiva la mirada, pero sí desnuda la mirada de Jaime Humberto. En un país de una doble moral, en un país, en un momento en el que él filma o cuando desarrolla sus mejores películas, sus más grandes películas, es una provocación frente a la censura, frente a la idea de la cinematografía mexicana, frente a un orden establecido incluso desde la academia. Y eso es lo que me llama la atención. No solamente estamos hablando, como decías, con quién nos acostamos o qué hacemos cuando estamos dentro del baño, sino también la forma en la que se decide que esto debe de ser filmado o que estas historias deben de ser contadas. Claro, Jaime Humberto, te digo, fue fiel sobre todo a él mismo, a sus ideas. Pasa por todos estos cambios tecnológicos y tú encuentras las mismas obsesiones desde La Pasión según Berenice hasta Yo me quedé en Infelicidad, porque hay otras dos más que no se estrenaron hasta donde yo sé ahora. Pero ahí estaban las obsesiones, es decir, Marta Navarro interpretando a esta mujer provinciana que se está quemando literalmente por dentro, no era muy distante de la Lisa Owen de aquella película digital que también está ardiendo por otro lado. Es decir, Jaime Humberto, en todos los sentidos estrictos, Huemanzin es un autor que tuvo personajes, que tuvo obsesiones, que tuvo forma y que nos fue narrando las películas a través de ello. Jaime Humberto es una denuncia social muy distinta a la de, por ejemplo, un clásico como lo es Canoa, de Felipe Casals, donde había la intención de mostrar la violencia del México bronco. Aquí hay otro tipo de violencia, es decir, la violencia implícita en el hermafroditismo oculto de Las apariencias engañan. Esta violencia de no poder ser escuchada en María de mi corazón y que se provoca una tragedia. Esta idea también de las obsesiones de Jaime, por ejemplo, por los personajes casi mitológicos, el marinero de Naufragio, que el personaje de María Rojo lo acaba volviendo casi un ser mítico. Es decir, Jaime fue denunciando de una manera muy elegante, muy sutil, a través inclusive de la comedia como Doña Erlinda y su hijo, que sigue siendo una película importantísima por ello, fue denunciando eso que en México no se puede ver o de lo que no se puede hablar. Y de la forma en la cual lo hizo, pues te digo, hay una unidad perfecta en forma y en fondo, y donde, pues bueno, ahora me estoy acordando de una anécdota que contaba Billy Wilder acerca de el velorio de Ernest Lubitsch, donde llegan William Wyler y Billy Wilder. Y entonces le dice William Wyler a Billy Wilder, le dice, ¿sabes qué? Pues ya no va a haber más Lubitsch. Y entonces Billy Wilder, con ese humor tan ácido, le dice, deja tú eso, ya no va a haber más películas de Lubitsch. Yo creo que ahora nos topamos con un Jaime Humberto que va a entrar a la inmortalidad, o sea, ya era un gran cineasta, pero ahora se vuelve un cineasta inmortal gracias a su cine, pero sí vamos a extrañar esa capacidad de transformación y sobre todo de valorarse y de ser fiel a su cine y a lo que él era, Huemanzin. Eso lo tienen que aprender los nuevos cineastas a como dé lugar. Hay una cosa que a mí me conmueve mucho de lo que comentó Jaime Humberto Hermosillo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2015, cuando le entregaron el Mayagüel de Plata a La Trayectoria y presentaron una versión remasterizada de esta película que protagoniza la que hizo después de Matines, que le produce Fernando Macotela. ¿Las apariencias engañan? Las apariencias engañan, con Misela Vega. Y él comenta algo que me encanta. Dice, sí, yo me asumo como nieto de Rossellini, me asumo también como hijo de la Nouvelle Vague, de la nueva ola. Desde luego que sí. Cuando vi Sin aliento de Jean-Luc Godard, la que protagoniza Jean-Paul Belmondo, él dice, ahí es donde encontré yo. Es más importante la idea, prefiero una mejor actuación que si la cámara se movió o no. Frente a la técnica hay algo más y son las historias. Y se tienen que filmar y no se tienen que esperar grandes presupuestos, se tienen que hacer con lo que hay. Y hay una cosa que me encanta, dice, porque si se quedan las ideas en la cabeza, las ideas se pudren y hacen daño. Exacto.
A mí me consta verlo filmar con un celular en su casa y cada vez que ibas a su casa, luego a nosotros que éramos los amigos cercanos nos vendía cosas que él ya, te vendo este iPod porque ya me compré el que sigue, ¿no? Y entonces siempre tenía algún gadget raro, pero los usaba para las películas, ¿no? Entonces, no es pensar en un cineasta que filmaba en pantalla de cine y terminó filmando en celular en términos de se demeritó su carrera, no. Creo que Jaime fue encontrando las herramientas y las historias adecuadas a cada medio. Muchos de los jóvenes aspirantes a cineastas primero tienen una cámara y luego quieren contar historias. Es al revés. Primero se es fiel a uno mismo, se crea un universo personal, tienes tus historias y ahí está la cámara y solito va a caminar. Ahí está la obra de Jaime Humberto Hermosillo como ejemplo. Eso ya hay que, como dicen, para hacer pasteles hay que empezar rompiendo huevos para poder hacer un pastel, ¿no? Desde luego que sí. Hay otra cosa que me llama la atención, ya hablamos de María Rojo, que es fundamental, pero son muchos actores que han sido, o que las películas que hicieron con Jaime Humberto han sido un referente en su trayectoria. Pienso en Gabriela Roel, pienso por supuesto en Alberto Estrella, que se involucró de una forma bastante cariñosa con los diversos proyectos de sobre Jaime todo Humberto. en lo que le decíamos, que yo se lo puse y a Jaime le gustó mucho el término la odisea digital. Sí, Alberto Estrella en esa parte es sensacional y es esencial, pero pensar en Marta Navarro en La Pasión según Berenice, que además que hoy la pasamos aquí en Canal 22 a las 22:30 horas. No se la pierdan, además va a pasar la copia restaurada, supongo. Así es, que hizo justo la Cineteca. Con Marta comentando un poco sobre esa película. Marta Navarro, Ana Ofelia Murguía espléndida en Naufragio, Héctor Bonilla en Matiné y en María de mi Corazón. En los 80, por ejemplo, tener a la señora Guadalupe del Toro, que bueno, ya tiene otras ramificaciones. Pepe Alonso en La Tarea, es decir, tuvo grandes actores, pero aún cuando los presupuestos se fueron haciendo más chicos por las necesidades también de su cine, nunca dejó de tenerlos. Julissa en la etapa digital, Daniela Rosen también, Lisa Owen, es decir, no importa la cámara, estabas trabajando con Jaime Humberto Hermosillo y eso era un sinónimo de calidad increíble de lo que estabas viendo del otro lado. Y bueno, pues sí, se nos va Jaime, lo vamos a extrañar mucho, pero ahí están sus películas. Y el cine te da la inmortalidad a como de lugar. Bien, pues te agradecemos siempre Gracias, que Guamansi. compartas con nosotros no solamente el tiempo, sino gran parte o gran del bagaje que llevas del Muchas cine gracias. mexicano. Gracias, Guamansi. Gracias a José Antonio, y no olvidar que él es otro de los actores que dirigió el maestro Jaime Humberto Hermosillo, y es un honor tenerte aquí. Y estás invitado, como dices, mi querido José Antonio, para platicar de otros temas. Gracias. Hoy fue la noticia triste, pero celebramos tu presencia y agradecemos esos recuerdos que nos compartes. Muchas gracias. Y nunca se van solos, Laura. Claro, bueno, primero la invitación a que no se pierdan este ciclo que presenta Canal 22, que menciona hace un momento Guamansi. Y también lamentamos mucho el fallecimiento de dos personajes importantes del medio cultural. El pintor paisajista Jorge Cázares Campos, él falleció a los 83 años y plasmó en sus obras la belleza del paisajismo y en especial de su estado natal, Morelos. Sus pinturas se hicieron populares a partir de la década de 1970, cuando aparecían al reverso de las cajas de cerillos. Fue profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ocupó importantes cargos en áreas de la difusión cultural, en juntas de gobierno, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura de Morelos, entre otros. Y el otro que se nos fue Ángel Godet, también cinefotógrafo, detrás de producciones como Frida, Naturaleza Viva y Knockout. Él falleció este fin de semana, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Mexicano de Cinematografía y la Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía Cinematográfica. Vaya pues, un recuerdo también a estos dos grandes personajes de la imagen de nuestro país. En diferentes áreas, en diferentes géneros. Un abrazo para sus familias y nos vemos a la pausa. Elena Garro escribió en 1967 la obra del Juicio Militar del general revolucionario Felipe Ángeles. Después de 30 representaciones han develado una placa conmemorativa de esta obra. Dirección, Rodolfo Guerrero. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el director general del IMSS, Zoe Robledo, el actor Héctor Bonilla, el productor Antonio Zúñiga y el director Rodolfo Guerrero se dieron cita para develar una placa conmemorativa de la obra Felipe Ángeles, escrita por Elena Garro en 1967. Luego de 30 representaciones, la puesta en escena se muda
El acto cobra relevancia pues con el término de esta temporada se busca reactivar la red de teatros del Seguro Social. No sé cómo agradecer tantas bondades. En momentos así uno descubre que todavía existe gente buena en el mundo. Nos vamos a Hidalgo, a la tierra del general Ángeles, a Tlaxcala, nuestra sede, a Chihuahua, donde se celebró este crimen terrible. Y haciendo honor a dos grandes, como lo hace esta obra, también tendrá que estar en Iguala, en la tierra de Elena Garro. Con esta obra también se reinauguró el Teatro Reforma Juan Moisés Calleja, el primer paso de la recuperación de los espacios culturales que están a cargo del Seguro Social. No se podía seguir pensando en un teatro que no tuviera funciones, como era este, ni se podía pensar en un seguro social sin la dramaturgia, sin el teatro como uno de sus motores para acercar a la gente, para discutir, para encontrarnos nuevamente. La obra cuenta el juicio militar en contra del general Felipe Ángeles. Traicionado por sus compañeros de armas, el militar no ve otro camino que la muerte y con ella busca legitimar sus acciones y su lucha en la Revolución Mexicana. Felipe Ángeles era un hombre cabal, era un hombre comprometido a morir con sus principios. Fue el lado bueno de Pancho Villa y finalmente murió de la manera más injusta, tal como ustedes lo acaban de presenciar. La obra también conjunta la colaboración de la Compañía Nacional de Teatro y la coordinación del Teatro Helénico. Varios años atrás, Rodolfo Guerrero participó en el montaje de esta puesta en escena como actor, bajo la dirección de Luis de Tavira, y ahora regresa a este proyecto como director. Es un director que me dirigió como actor hace 20 años y bueno, pues ahora 20 años después dirijo yo la obra y entonces el maestro viene y nos da estas palabras para la develación de la placa. Aún no se sabe con certeza a cuál de todas estas ciudades llegará primero esta puesta en escena. Noticias 22, Julio López. Y ahora nos vamos al cine. Ya se dio a conocer la lista de nominados a los premios Oscar en su edición número 92. La industria del cine se ha transformado y prueba de ello son las nominaciones a los premios Oscar que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Es de resaltar que la película más nominada sea El Guasón de Todd Phillips, obtuvo 11 postulaciones. Reiteradamente, los largometrajes basados en cómics son un tanto menospreciados, pero a esta entrega llega como favorita en varias categorías, incluida la de Mejor Actor. Casi es un hecho que Joaquín Phoenix obtenga la estatuilla. Con cada nueva entrega de premios será más común ver películas producidas por plataformas digitales compitiendo. Hace apenas un año, Netflix arrasó con Roma. Ahora llega a esta ceremonia con 3 producciones, Los dos papas, Historia de un matrimonio y El irlandés. En total, las 3 películas suman 19 nominaciones. Es justo por esta cinta que México se hace presente en esta entrega de galardones. Por tercera vez, Rodrigo Prieto disputa el Oscar a Mejor Fotografía y el productor Gastón Pavlovich podría subir a recoger el premio a la Mejor Película. De paso, hay que mencionar que Robert De Niro quedó fuera de la categoría de Mejor Actor. Érase una vez en Hollywood obtuvo 10 nominaciones. Las disparatadas historias escritas y filmadas por Quentin Tarantino no pasaron desapercibidas. Leonardo DiCaprio disputa el premio al Mejor Actor y Brad Pitt el de Mejor Coactuación Masculina. Después de ganar la Palma de Oro en el pasado Festival Internacional de Cine de Cannes, Parásitos del director Bong Joon-ho se llevará a Corea del Sur el premio Oscar a Mejor Película Extranjera. Pero no hay que descartarla de las otras 5 categorías que disputa. Lo mismo sucede con Jojo Rabbit, que muestra una visión muy particular del Holocausto. Por esta película, la diseñadora mexicana Maye C. Rubeo obtuvo una nominación a Mejor Vestuario. La gran pregunta es si 1917 de Sam Mendes logrará imponerse a los otros filmes como sucediera en los Globos de Oro.
Esta historia ambientada en la Primera Guerra Mundial, poco a poco ha ganado seguidores, y no es para menos, desde hace tiempo no llegaba a la cartelera una película bélica con una historia sólida y redonda que se sirve de los avances tecnológicos para mostrar un despliegue visualmente impactante, con actuaciones sobrias pero efectivas. Noticias 22, Julio López. Y a propósito de este tema, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura han felicitado al cinefotógrafo Rodrigo Prieto por su nominación a Mejor Fotografía en la edición número 92 de los premios Oscar. Esto debido a su destacado trabajo, ya vieron ustedes, de la película El Irlandés de Martin Scorsese, con quien ya había trabajado anteriormente. Gastón Pavlovich, productor del Irlandés, también estará presente durante la ceremonia, y esta será la tercera ocasión en que está considerado dentro de las ternas para el premio Oscar. Ya también lo escuchábamos y veíamos en las imágenes. Jojo Rabbit, que celebra el trabajo de otra mexicana, esta diseñadora de vestuario, Maya Rubeo, que compite precisamente por esta distinción. Apocalipto ha sido otras de las películas donde participó, dirigida por Mel Gibson, además de películas como Avatar, Guerra Mundial Z, Thor Ragnarok. Es muy diverso, muy variado su trabajo, y también le deseamos el mejor de los éxitos en esa entrega 92 de los premios Oscar. No, la verdad es que cuando uno revisa su trayectoria, que ella vive en los Estados Unidos ya desde hace un buen tiempo y ha participado en importantes producciones cinematográficas, nació en 1962, así que bueno, pues es una mujer con una trayectoria muy, muy interesante. Y les tenemos una recomendación, les tenemos el estreno de un documental que antes de la pausa les queremos anunciar. Se trata de Gabriel Vargas por la familia Burrón, a las 8:30 en este momento, ¿no? Se está presentando a través de la programación de TV UNAM. Les recordamos que es el estreno, esto se va a estar transmitiendo en distintos horarios, pero la invitación es a que sigan Gabriel Vargas por la familia Burrón de Armando Casas. Hoy se estrena en TV UNAM a las 8:30 de la noche. También es una semblanza y un recorrido muy interesante por uno de los personajes más emblemáticos, no solo de la historieta mexicana, sino sus personajes a la vez forman parte de ese imaginario colectivo. O sea que hay que estar con 2 televisiones por acá. Consultar la cartelera, ver la repetición, porque TV UNAM lo va a estar repitiendo en otros horarios, pero bueno, pues si tienen la oportunidad, de verdad que no se lo pierdan. Es un gran personaje, es una excelente producción y pues yo creo que le van a pasar muy bien. Así es, además Gabriel Vargas, que desde muy pequeño tenía no solamente un gran ojo, además una muy buena mano. Quiero decir que él hace un retrato, hace un dibujo de qué es lo que está ocurriendo un día en la Alameda, y él es un niño cuando hace eso, y recrea cada uno de los personajes, así que desde muy pequeño tenía un ojo que estaba observando cómo se comportaba la gente, cómo se relacionaba, cómo se vinculaba. Me gusta lo que dices, porque hace rato platicabas con José Antonio Valdés Peña sobre el retrato de la clase media que hace Jaime Humberto Hermosillo. Bueno, hemos comentado el otro día, Rafa, sobre la cantidad de tirajes, los tirajes que tenían aquellas revistas de dibujos, ¿no? Que eran realmente las telenovelas de la época, los periódicos, los medios en los que la sociedad mexicana se había reflejado. Y ahí estaba desde luego la familia Burrón. Doña Borolas. Nuestra clase media en pleno, ¿no? Por cierto, está muy relacionado también con otro grande personaje mexicano, Chava Flores, de quien conmemoramos 100 años de su nacimiento el día de hoy. Y va a haber un programa especial terminando Noticias 22, dedicado precisamente al centenario de este gran cronista de la ciudad que fue Chava Flores. Con estas recomendaciones, con esta celebración de los grandes talentos de México, vamos a una pausa. El viernes vimos la primera parte, Huemanzin, de la entrevista al poeta y periodista James Fenton, realmente muy reveladora, como para volverla a revisar si tienen la oportunidad de irse a los archivos de Noticias 22, tenerla ahí, leerla, porque bueno, pues va subtitulada, o escucharla en diversas ocasiones. Creo que es de verdad muy, muy iluminador. Así estamos hablando de un personaje que concedió una entrevista exclusiva para Canal 22 a nuestro compañero Víctor Gaspar, y entre las cosas que les comentó, o nos comentó, el viernes hay una
una que me parece una Que perlita. nos pareció como para pensarle un ratito Así sobre la es. poesía, la construcción de la poesía. La construcción de la poesía, y saca a colación una anécdota entre Mallarmé, este destacado poeta francés de Un tiro de dados, en una conversación con Degas, Con el Edgar pintor, Degas. ajá. Edgar Degas. Y bueno, la anécdota era la siguiente: Degas quería hacer también poesía y en una conversación le dice a Mallarmé, fíjate que traigo una idea para una poesía. Y le contesta Mallarmé, mi querido Degas, la poesía no se hace con ideas, se hace con palabras. Efectivamente. Entonces dice Fenton, bueno, es que las ideas que uno tiene sobre la poesía generalmente son ideas sustraídas o tomadas de otros artistas, no a partir de nuestra propia imaginación, porque eso es justamente la palabra. Bueno, vamos a ver la segunda parte de esta conversación, y nos habla del momento en el que Fenton fue corresponsal en Vietnam. Cuando James Fenton fue a Vietnam como corresponsal a cubrir la última fase de la ocupación estadounidense, el mundo se explicaba en términos políticos, económicos y muchos otros, como la lucha de fuerzas entre este y oeste, entre la hegemonía americana y la soviética. Ese también fue el contexto en el que viajó a Camboya para cubrir el final del régimen Lon Nol. El último trabajo que ha realizado como corresponsal fue en Filipinas. It was a very depressing experience, partly because, in fact, in big measure because you realize that Duterte is a very bad man, and he's enabling criminal activity all the time, and he's getting people to kill people all the time. But there is something about Duterte that is popular with the Filipino people, or with a large section of them. And that is very hard to get around. If people like what he's doing, then what can you do about it? Well, certainly as a foreigner you can't do anything about it. James Fenton trabajó al lado de otros reconocidos autores como Julian Barnes o Martin Amis en la revista político-cultural británica New Statesman. El trabajo periodístico le permite una perspectiva de las condiciones políticas de países como Filipinas y la manera en que el periodismo se ejerce. I went back to the Philippines, and this was maybe 2 years ago, and found the way that the journalists were working was absolutely amazing. They had a little hut outside the police headquarters, and they would get messages about a body having been found, and then they would pile into the car and go out to a scene of a murder and work all through the night, going just to murder scene after murder scene after murder scene. They were very brave people. I mean, and if you see, I didn't see it, but if you do see a lot of corpses during the working week, as you know, it builds up like a post-traumatic stress disorder, and you know it has a terrible effect on you. And I suppose that now, I mean, Duterte hates the press, of course. So I suppose that those people are in danger as well. El poeta y periodista exclama, ¿quién lo hubiera creído?, cuando se le menciona la postura del presidente Donald Trump en relación a su otrora enemigo, la Unión Soviética. Fenton habla del presidente estadounidense y su impacto en otros modelos de liderazgo en el mundo. They look at Trump and they see permission to be like Trump, and Trump looks at them and he sees the kind of politician he likes. So it's very surprising, but he likes Putin. He's the first American president to like the
leader of the former Soviet Union. But he does. It's absolutely clear he's pro-Putin. And so then we have in the States a Republican Party that is effectively pro-Russia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un personaje fascinante que nos hace recordar, Laura Hueman, los mitos griegos de Eros y Tánatos, la muerte y el amor, la poesía y estos crímenes que relata en su faceta como periodista, que también sientan muchas reflexiones, y hablamos de este ejercicio tan peligroso como lo era en Filipinas y como es hoy México. Así es, bueno, buena parte del mundo, ¿no? Bueno, no, pero me refiero... Y efectivamente, ¿no? Y bueno, me parece interesante su participación como periodista en esta guerra, que yo creo que fue la primera guerra contemporánea en la cual ya tuvimos medios de comunicación, una cobertura muy amplia en esta llamada Segunda Guerra de Indochina, que despertó a las nuevas generaciones, a la juventud de su momento para rebelarse contra estas intervenciones. Y bueno, pues ahí en el ojo del huracán, él escribiendo, narrando y seguramente también preparando poesía, porque para eso da la guerra y para más, ¿no? Bueno, momento de una pausa, tenemos más que volver. Volvemos. Bueno, pues es lunes de reporteros, Guamancio. Así es, Laura. En esta ocasión nos acompaña Alberto Aranda y tiene una conversación a propósito de lenguas indígenas. Esto es con Rafael García Villegas. Has estado anticipando, mi estimado Alberto, buenas noches, bienvenido. Hola, Rafa. Lo que vamos a visitar esta noche, un lugar lleno de magia, lleno de literatura. Así es, fíjate que visitamos Casa ELIAC, la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas. Esta asociación se creó en 1993, pero antes de hablarles precisamente de lo que está ocurriendo en Casa ELIAC, ¿qué les parece si vemos un panorama de lo que está ocurriendo con las lenguas indígenas, las lenguas originarias aquí en México? En México existen 68 lenguas originarias, más el castellano y el lenguaje de señas son 70. De estas, 31 están en peligro de desaparecer. Muchísimas lenguas indígenas en el mundo van a desaparecer o están en vías o en alto riesgo de desaparición. Queremos alertar a la sociedad, queremos alertar a las instituciones, queremos alertar pues a toda la sociedad de lo grave, de la difícil situación, de la tragedia que significa la pérdida de una lengua indígena, y que todos debemos solidarizarnos y que todos debemos de sumar esfuerzos porque éstas no se pierdan. Y un primer punto pues es tomar conciencia, tomar conocimiento de la situación en la que están estas lenguas y lo que significa la pérdida de una lengua. La situación en la que se encuentran cada una de estas 68 lenguas es muy particular, pero en la mayoría de los casos los hablantes han sido discriminados por décadas. Esto y una política desfavorable ha favorecido la disminución de hablantes. La propuesta mía es que haya una educación bilingüe en todo México, o sea, que no haya distinción, solo que dependiendo, en Hidalgo se habla náhuatl, se enseña náhuatl, y en Chiapas se habla tzotzil, tal, se tiene que como que ubicar esos espacios para la enseñanza, porque ni a ti te afectaría que aprendieras uno o dos idiomas, y además si desde pequeño lo aprendes, nunca te vas a cuestionar si es bueno, si es malo, lo vas a aprender como cualquier otro, y el día de mañana va a ser un gran, interlocutor en 2 o 3 idiomas. Yo creo que eso también nos sensibiliza a pensar en los otros y a entender a las comunidades originarias. Haciendo un recuento de 40 años de la educación indígena, debería de haber un resultado, ¿no? Yo quisiera saber quiénes están midiendo esos resultados o cuáles son los indicadores a 40 años de una educación bilingüe. De manera general, la lengua otomí se escribe. Ya hay una tradición por lo menos de 30 años. Desafortunadamente no en todas las variantes hay escritores. La mayoría de ellas sí hay, pero no nos falta cubrir todas las variantes. En el caso de Querétaro, por ejemplo, allá se habla el ñoñó y el ñañó. Lo que es el estado de Hidalgo, Querétaro y Estado de México es donde hay escritores. En los otros estados todavía
no se da esta tradición, pero pues es nuestro reto, nosotros como primeros escritores de la lengua, pues formar más cuadros de escritores en otras regiones. El INALI ha trabajado para contrarrestar esto. Se han logrado, junto con las comunidades, tener la normatividad para la enseñanza de algunas lenguas y en Yucatán se comenzará a enseñar el maya en la educación básica. La mayor parte de estas lenguas son orales, pero dentro de la oralidad se construye toda una cultura e incluso nosotros hablamos de oralitura, por ejemplo, para dar cuenta de toda la expresión literaria que ahí existe y que si bien es cierto muchos no han desarrollado la escritura alfabética, a través de la oralidad es que han mantenido pues toda una retórica, todo un conjunto de saberes que les ha permitido estar hoy en día vigentes. Y todo ese bagaje cultural, intelectual, científico, es lo que está en riesgo. Noticias 22, Alberto Aranda. Ese es el panorama y fundamental preservar el patrimonio, no solo oral, sino también escrito de estas lenguas, que muchas de ellas están en peligro de desaparecer. Así es, son 70 lenguas, incluyendo el español y el lenguaje de señas, pero hay más de 30 que están en peligro de desaparecer. Pero ahora vamos a conocer lo que es Casa ELIAC y cómo se ha venido desarrollando. La Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas comenzó en noviembre de 1993. Entre sus fundadores estuvieron Natalio Hernández y Miguel León Portilla. Con el apoyo de Miguel Limón Rojas, se buscó reunir fondos y en 1997 se logró tener una sede para la asociación. Por un lado, la UNESCO dio $1 millón y la SEP dio otro tanto, y con eso nosotros iniciamos el proyecto en la Casa de los Escritores. Hicimos encuentros, talleres, publicaciones, recitales, fiesta de la palabra, canto a la diversidad. Teníamos un edificio en Antonio Caso, muy cerca de Insurgentes Centro, y esa casa había sido la casa de la Asamblea del Distrito Federal de la Ciudad de México. Es un edificio de 3 pisos. Llegamos a 2000, hubo cambios de administración y desde luego ya durante la administración del presidente Vicente Fox no le interesaba. Nos cortó el apoyo que teníamos de la SEP, perdimos teléfono, perdimos todo. Y nos fuimos un tiempo a donde estaba Ángeles González Gamio, allá en la calle de ¿cómo se llama?, del Eje Central. Posteriormente, la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México les dio en comodato el edificio de Mina 150 en la Colonia Guerrero. Sin embargo, el inmueble estuvo ocupado y el proceso legal tardó varios años. El primer comodato se firmó en 2010, cuando murió Carlos Montemayor, en 2010. Pero no podía la autoridad del Centro Histórico, a través del fideicomiso del Centro Histórico, iniciar las obras de remodelación, de reconstrucción, hasta hace como 3 años. El señor, el doctor, que se había posesionado del inmueble, murió de un infarto, ¿no? Y entonces ya poco a poco logró la familia ir cediendo mediante negociaciones. Y de esa manera, de 3 años para acá, empezó ya la reconstrucción del edificio. Decorado con mosaicos y localizado a espaldas del Templo de San Fernando, el inmueble tiene una distribución particular y destaca por su fachada. Antes de fallecer Miguel León Portilla, pudo asistir a la inauguración y entrega del inmueble. El comodato, firmado con la autoridad del Centro Histórico para ocupar el edificio, concluye en el 2027. Hace un año quisieron inaugurar la casa. Yo me molesté muchísimo, les dije, no pueden hacerle eso a don Miguel León Portilla. Quieren que vaya a inaugurar la casa junto con la autoridad, ¿cómo se llama? El jefe de gobierno de la Ciudad de México, que era Mancera, ¿no? Entonces dije, no, pues queremos que vaya. La casa estaba en un 60%. Entonces don Miguel me dijo, mira, Natal,
al fin sabio, pues Lamartine, dice, sí voy a ir, porque yo creo que eso va a ayudar a que los trabajos ya no se detengan, que los trabajos sigan. Y tenía razón. Sí le interesaba mucho que los escritores tuvieran, como digo, una morada, ¿no? Porque eso les da presencia. Aparte de que ellos pueden comunicarse y tener ahí un centro que los aglutina, ¿no? Pero aparte es una presencia también en la vida académica de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Un gran trabajo, pero es un desafío, Alberto, mantener esto funcionando, mantenerlo en pie, vigente. Amor al arte. Es puro amor al arte y las vicisitudes están puestas en la mesa también. Así es, como ya escuchábamos precisamente lo que es mantener Casa ELIAC. Pero ahora, Rafa, si te parece, vamos a ver qué servicios ofrece Casa ELIAC y cuál es su futuro. Actualmente, el edificio de la calle de Minas 150, esquina con Guerrero, está completamente restaurado y bajo el resguardo de escritores en lenguas indígenas AC. La casa es un espacio, digamos, que tiene vida propia, administración propia desde la Asociación de Escritores. Y desde luego contamos con el acompañamiento, el apoyo muy directo, diría yo, del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que en este periodo el director del INALI es Juan Gregorio Regino. Vamos pues nosotros tratando de convocar, ¿no?, a las distintas instituciones para que podamos nosotros desde la asociación civil coadyuvar a fortalecer las lenguas indígenas, a visibilizar y a fortalecer también el desarrollo de la literatura contemporánea en las diferentes lenguas originarias de nuestro país. En Casa ELIAC se enseña mixteco y mije, se venden los libros que han publicado y se da un taller de creación literaria. Los fines de semana se apoya a personas con alguna discapacidad que pertenecen a alguna comunidad de lengua originaria. Todos los que pertenecemos a la asociación hacemos una contribución económica mensual por mandato estatutario. Entonces esos pocos recursos nos sirven como para tener lo mínimo, pero pues igual no tenemos personal desde de limpieza que nos ayude aquí a la seguridad, como están las instituciones públicas, pues para el apoyo, por ejemplo, de un personal, de un asistente, por ejemplo, pues no tenemos. Nosotros nos tenemos que ganar la vida haciendo otras actividades, porque bueno, de hecho estamos conscientes que aquí no vamos a recibir ninguna remuneración económica. Actualmente la asociación la integran 49 miembros de 18 lenguas de 14 estados de la República. Algunos de ellos son Feliciano Sánchez Chan, Natalio Hernández, Juan Gregorio Regino e Irma Pineda. Cada uno da una aportación económica para cubrir los gastos que tienen. Nosotros estamos constituidos legalmente, pero no estamos habilitados para recibir donativos deducibles de impuestos. Hemos hablado con las instituciones, pero pues lamentablemente a las asociaciones civiles no pueden ser sujetos de apoyo en este momento. Pero pues vamos a darle para adelante. Creo que es cuestión nada más de encontrar un camino para el financiamiento de nuestros proyectos, porque queremos seguir publicando, queremos pues hacer presentaciones de nuestras publicaciones en distintos espacios. Nosotros, por supuesto que pensamos que Escritores en Lenguas Indígenas tiene que convertirse en una empresa cultural autosustentable. Noticias 22, Alberto Aranda. Una labor muy loable, ya bien lo referías, Alberto, toda una tarea titánica, asociación civil. Y así no es, efectivamente. Hay de dónde más sacar recursos, más que de ese amor por el arte y querer mantener vivos los idiomas. Y por ejemplo, bueno, hay que hacer una acotación. Efectivamente, es una asociación civil que está trabajando, está haciendo cosas,
porque no se pierdan las lenguas. El otro día precisamente presentaban un libro sobre Letonia, poesía en Letonia, y entonces Weymansin hacía una referencia, ¿no?, de que precisamente este país había sido invadido por Rusia, por Polonia, y decían ustedes que se independizó en este siglo, en principios del 2000. Lo que los mantuvo unidos como nación fue el idioma. Entonces, estamos pensando en un país como Letonia, que se mantuvo unido a lo largo de muchos siglos solamente por el idioma. Hoy es una de las naciones más fuertes, con mejor crecimiento económico. Y pensemos en el caso de México. Nosotros tenemos 68 lenguas indígenas. Entonces, ahí está la riqueza. Esta asociación está haciendo algo porque no se pierda esa riqueza, lo está enseñando, pero no es el único esfuerzo. También hay otras cuestiones. En Oaxaca se está enseñando, hay una maestría en lenguas, en traducción. La Universidad de Michoacán tiene un canal en YouTube donde se puede aprender purépecha. Aquí en la Ciudad de México hay varios lugares donde enseñan el náhuatl, incluso en la UNAM. Entonces, hay esfuerzos que se están haciendo. Hasta una aplicación acaban de lanzar para aprender. Sí, está muy interesante. Alberto, como siempre, muchísimas gracias. Son temas muy interesantes y que dejan mucho reflexionando. Laura Weymann. Bueno, pues muchas gracias de verdad por estar aquí, mi querido Alberto. Qué temazo nos trajiste. Yo creo que hay que seguir platicando de ello, ¿no? Seguiremos platicando, porque en febrero viene un congreso mundial sobre el peligro, las lenguas que están en peligro de desaparecer, y es a nivel mundial. Entonces les vamos a tener todos los detalles en febrero de este congreso mundial. Bueno, gracias. Ya nos vamos, ¿no? Gracias. Nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana.